Si eres menor de 18 años, este programa debes verlo en compañía de un adulto, porque puede contener escenas de sexo o violencia. Médicos que salvan vidas y merecen un lugar especial. ¿Qué piensa nuestra gente? ¿Cuáles son sus obras, su talento? Historias que nos han contado a través de generaciones interconectadas en una aldea virtual que también quieren saber qué pasó y qué pasa a su alrededor. Hoy somos más los que vemos el mundo de otra manera y para que eso suceda tenemos que entendernos, conocernos. Por eso está aquí Aldea TV. Esta es la realidad de la vida. Aldea TV continúa presentando lo mejor de nuestras secciones y una de las favoritas de ustedes es el conteo de los 3 primeros de la lista, en la que seleccionamos los personajes, hechos y situaciones que marcan la vida en la aldea. En el tercer especial de 2005 les mostraremos los episodios que ustedes escogieron a través de nuestro correo electrónico aldeatv@email.com. Y nuestra primera selección corresponde a los eventos masivos más importantes en Bucaramanga, los conciertos que en la ciudad marcaron a nuestros habitantes por su convocatoria y que se ganaron un lugar en los 3 primeros de la lista. En la última década, Bucaramanga se consolidó como alternativa en el país para la realización de grandes espectáculos musicales. A sus escenarios han subido artistas nacionales y extranjeros que marcaron época por su convocatoria o talento. Por eso, hoy conforman los 3 conciertos memorables de la ciudad. En 1982, Inglaterra y Argentina se enfrentaron por la soberanía de las Malvinas. Los británicos ganaron la guerra, pero no pudieron evitar la revolución cultural que ella generó. Y el rock, patrimonio exclusivo de los angloparlantes, pasó a ser una forma de expresión latinoamericana. Pasaron 13 años hasta que Bucaramanga recibió al grupo insignia de esta revolución, Soda Stereo. Era el grupo que más vendía, que más sonaba. Usted a cualquier parte que fuera del mundo escuchaba, si rueda en español era Soda Stereo. Fueron más o menos unas 4.000 personas, Soda tocó su repertorio importante y nosotros nos preguntábamos en el velódromo cómo es posible que hace unos meses lo estábamos viendo por MTV, el lanzamiento mundial, y aquí Bucaramanga se lo está perdiendo. 2 años después de su presentación en Bucaramanga, tocaron ante 80.000 personas en Argentina. Fue el adiós de la máxima banda latina de rock. Yo nunca me imaginé tener a Soda Stereo, yo lo hice por capricho, de tener a Soda Stereo cerca de mí. Soda Stereo parecía haber llegado en el momento equivocado de su éxito, pues la gente no supo muy bien de este evento. Pero el rock en español no murió, gracias al talento que le imprimieron grupos como el mexicano Maná. En 1997, Maná visitó Bucaramanga y otra vez el velódromo Alfonso Flores le abrió sus puertas al rock. Allí compartieron escenario con un grupo colombiano liderado por un talentoso cantante. Era Equimosis y su voz líder Juan Esteban Aristizábal. Maná era el gran fuerte porque era multitarget, le gustaba a todo el mundo, entonces se hizo como una fiesta muy latina, muy chévere ese día. La fusión con Equimosis causó un impacto tremendo. En la gira de Maná, en todos los estadios fue de aproximadamente 9.000 personas y la fusión con Equimosis aquí fue de 14.000. O sea, Maná rompió el mito y trajo una infraestructura de luces y sonido que fue impresionante. O sea, Bucaramanga nunca había visto una producción tan completa como la que se dio con Maná. Por la técnica en escena, por ser símbolos del rock latino y por representar a 3 países unidos por una cultura musical, las presentaciones de Soda Stereo, Maná y Equimosis son los conciertos que ocupan la casilla número 3. La música ranchera ha marcado la vida de varias generaciones en Latinoamérica y en los últimos 30 años, el nombre de Vicente Fernández se consolidó con éxitos que han vendido más de 100.000 discos en Colombia. El Charro de Huentitán ha visitado 3 veces a Bucaramanga, pero el concierto más memorable ocurrió el año pasado en el Estadio Alfonso López, donde compartió escenario con su hijo Alejandro. Vicente le dice a su hijo Alejandro que le va a dejar las riendas de las giras internacionales que ha hecho él y por eso se llama Juntos por última vez. Cuando logramos tenerlo juntos y el estilo de música, el movimiento de gente que llevó ese día al estadio, el costo de la boletería que lo hizo mucho más élite y que se hubiera hecho en Bucaramanga, lo hace como que de esos que uno dice, hombre, lo recuerdo porque los vi juntos, quizá mañana no nos pase el fenómeno de Celia, ¿no?
Sus quebrantos de salud hacían temer que esta fuese la última vez que el charro visitara a Colombia. Por eso, sus seguidores pagarían cualquier precio para estar cerca de su ídolo. Por disposición de la gira y de los costos de gira, jamás se había cobrado una boleta tan cara como se cobró en Vicente Fernández, no porque se fuera a enriquecer los empresarios con esto, sino porque los costos de la ida de los dos artistas ameritaban una boleta costosa para llegar al punto de equilibrio. De la cantidad de trago que se consumía y no sé, de los sentimientos que despierta, veía uno un show muy especial en eso, ¿no? Mujeres totalmente enloquecidas por Vicente Fernández. Por unir en un mismo escenario a dos generaciones, por convocar a más de 30.000 personas y por ser el adiós del máximo representante de la canción ranchera, Vicente y Alejandro Fernández fueron los protagonistas del segundo concierto más importante en Bucaramanga. El folclor vallenato ha trascendido las fronteras del Valle de Upar para echar raíces en todo el país. La caja, la guacharaca y el acordeón se convirtieron en símbolos de Colombia en el exterior, y las leyendas de Francisco el Hombre y Rafael Escalona son conocidas por seguidores y detractores de este aire musical. Pero un samario se encargó de modernizar su sonido. Carlos Vives, con su grupo La Provincia, le imprimió al vallenato sonidos nuevos que llegaron más a la juventud. Su trabajo cumbre, La Tierra del Olvido, marcó un hito en la historia musical del país. Yo le mezclaría dos, yo le mezclaría el de Vives y Juan. Lo que pasa es que el de Vives es porque Vives es un tipo carismático y querido por la gente y uno le cree todo a Vives. Y este carisma lo vivió Bucaramanga en todo su esplendor en noviembre de 1995. Yo creo que la gira más importante que tuvo Carlos Vives en Colombia fueron aproximadamente 12 ciudades, recorrió todo el país y dentro de esa parte estuvo Bucaramanga. La producción fue majestuosa, era la primera vez que se iba a cubrir la gramilla del estadio. Yo me acuerdo que los medios de comunicación estaban muy pendientes de que la gramilla no se dañara, entonces fotos antes y fotos después. Y fue un show espectacular, yo creo que fue el primer gran show que se vio en Bucaramanga después de muchísimos años de sequía artística, ¿no? Fue una noche inolvidable. Miles de personas colmaron el estadio Alfonso López. Todo el mundo quería ver a Carlos Vives, no solamente en Colombia, sino en el extranjero. Todo estaba absolutamente vendido. Entonces el hecho de que hubiera venido a Bucaramanga fue importante porque estábamos dentro de la gira nacional. Y eso hizo que imágenes del concierto se vieran en México, que se vieran en Estados Unidos. Muchas gracias, Bucaramanga. Por marcar el inicio de los grandes espectáculos en la ciudad, por la calidad de la producción, por la energía y técnica en escena, pero ante todo por lograr que más de 30.000 personas vibraran con la música de la tierra. Carlos Vives y La Provincia son los protagonistas del concierto más importante de la historia en Bucaramanga. Y en nuestras próximas emisiones seguirán siendo ustedes quienes escojan los mejores capítulos de Al Diván, gente local, pura música y la segunda selección de las historias de la aldea. No olviden escribirnos a nuestro correo electrónico aldeatv@email.com para programar el contenido de los próximos especiales de Aldea TV. Mientras tanto, al regreso de comerciales, recordaremos a los 3 personajes más importantes que visitaron a Bucaramanga. Y por permitir que los bumangueses disfrutaran de su magia, el Rey Pelé es nuestro visitante ilustre número 2. Porque tú no puedes hacerlo sola. Programa a tiempo y acude a todos los controles médicos. La mortalidad materna tiene toda nuestra atención. Exige a los servicios de salud información y atención. Derechos convertidos en hechos. Ministerio de Protección Social, Gobernación de Santander, Secretaría de Salud. Descubre el sabor original de nuestra tierra, Sabajón Florideño, un sabor para cada momento. Florideño, el sabor de nuestra gente, por eso yo contigo siempre comparto Florideño. Comparte Florideño. Para que las grandes obras y programas que se desarrollan en Santander sigan siendo realidad. Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, IDESAN, cree en Santander. Porque tú no
puedes hacerlo sola. Programa a tiempo y acude a todos los controles médicos. La mortalidad materna tiene toda nuestra atención. Exige a los servicios de salud información y atención. Derechos convertidos en hechos. Ministerio de Protección Social, Gobernación de Santander, Secretaría de Salud. A lo largo de su historia, nuestra ciudad ha recibido a grandes personajes mundiales y en Aldea TV quisimos recordar y reconocer a aquellos que hicieron que nuestra región se convirtiera en el centro de la noticia. El siguiente conteo de este especial selecciona a los 3 visitantes ilustres de la aldea. En los últimos 50 años, Bucaramanga ha recibido la visita de numerosos personajes de diversas partes del mundo. Algunos estuvieron solo unas horas en la ciudad, pero dejaron en sus habitantes recuerdos imborrables de paz, cambio o superación. Por eso, son los 3 visitantes ilustres de Bucaramanga. A principios de los 80, Guatemala atravesaba por una de las más largas y cruentas guerras internas que afectó principalmente a la población indígena. Rigoberta Menchú, una humilde aborigen maya quiché, sufrió en carne propia el conflicto. Sus padres, sus hermanos y miles de nativos murieron a manos de las fuerzas del Estado. Víctima de la persecución, Rigoberta se exilió en México, desde donde dio a conocer al mundo estos atropellos. Las denuncias hicieron eco en organismos internacionales y la hicieron merecedora del Premio Nobel de la Paz en diciembre de 1993. La dimensión que tiene Rigoberta Menchú a nivel internacional es inconmensurable. Es un símbolo mundial de la paz y símbolo de la lucha por las causas indígenas y de los desvalidos e incluso de los periodistas. Desde entonces, Rigoberta Menchú recorre el mundo llevando su mensaje de paz a los pueblos. Y este mensaje llegó a Bucaramanga el 4 de septiembre de 1999, cuando la Premio Nobel fue el personaje principal de la Semana por la Paz. Es la única vez que una Premio Nobel ha estado en la ciudad. Fue para Bucaramanga un hecho de importancia que no se destacó mucho. Quedó registrada en nuestro libro Huellas del siglo XX, que nació esa noche cuando el gobernador Arenas Prada nos insinuó a hacer un libro donde figuraban los personajes más importantes del siglo XX. Es posible que uno ni siquiera vuelva a ver a Rigoberta Menchú en su vida, pero sabe que alguna semilla de la ciudad quedó sembrada en ella. Por ser el símbolo de los pueblos oprimidos del mundo y por dejar su mensaje de reconciliación entre los bumangueses, Rigoberta Menchú es la visitante ilustre número 3. Con más de 100 años de historia, el fútbol es el deporte más difundido en el mundo. Muchos son los ídolos que se han formado a través de los años, pero ninguno con el carisma, la magia y la personalidad de Pelé. En 18 años como profesional, el Rey ganó 3 campeonatos mundiales con Brasil, 2 títulos mundiales de clubes con el Santos, jugó más de 1.300 partidos en 80 países y marcó más de 1.300 goles. Un año después de su retiro, el 16 de octubre de 1975, el Rey visitó a Bucaramanga. Los niños y jóvenes, su principal inspiración, recibieron de cerca sus instrucciones. Fue un acontecimiento grande que viniera el Rey del fútbol a visitarnos y además le levantó el interés por el fútbol a mucha juventud y a mucha niñez. Primero porque era un gran señor, segundo porque era un gran jugador y tercero porque le enseñó a la juventud que el camino que él escogió le significa a la juventud de que siempre el deporte lo lleva a cosas muy importantes. La figura del Rey levantó el ánimo de muchísima gente, de padres de familia, que vieron en él un ejemplo para que sus hijos siguieran. Por ser el embajador por excelencia del deporte en el mundo, por lograr que todas las generaciones sigan su ejemplo y por permitir que los bumangueses disfrutaran de su magia, el Rey Pelé es nuestro visitante ilustre número 2. En 1978, el cardenal polaco Karol Wojtyła fue elegido papa, siendo el primer pontífice no italiano de los últimos 400 años. Desde su designación, Juan Pablo II se dedicó a propagar la fe católica por todos los países del mundo. Ha hecho 102 viajes fuera de Italia, recibiendo así el calificativo del Papa Peregrino. En 1986, Colombia fue incluida en la gira del Apóstol de la Paz, quien recorrería 13 ciudades, entre ellas Bucaramanga.
Todos los sectores de la ciudad se movieron para recibir al Santo Padre. La visita del Papa, primero que fue algo que nuestro Señor nos concedió a Bucaramanga, porque en esa ocasión yo estaba de presidente de la conferencia episcopal y me acuerdo que en uno de los últimos viajes a Roma le llevé el mapa de Colombia donde marcaba toda la parte nororiental que se quedaba sin la visita. Entonces él en Roma dijo, aumentemos un día más. Teníamos que recibir 400 periodistas del mundo entero. Entonces teníamos que conseguir 400 líneas telefónicas, 400 máquinas de escribir, 400 escritorios. Y esto fue una odisea que todo el mundo nos prestara eso porque era por un par de horas. Ningún otro papa se ha encontrado con tantas personas durante su pontificado. Juan Pablo II ha hablado con más de 17 millones de fieles de todo el mundo y Bucaramanga contribuyó a esta cifra. Cerca de 300.000 personas asistieron al sector de la Ciudadela Real de Minas, lugar donde se erigió el templete para la misa concelebrada con 600 sacerdotes. Me acuerdo que el Papa decía, c'è tanta gente, così tanta gente. De tal manera que él no estaba mirando que a pesar del aguacero hubiera tantísima gente a lo largo de toda la autopista y especialmente después aquí en la Ciudadela Real de Minas, donde me parece tuvimos la suerte de que todo el pueblo estaba cantando, que eso fue una singularidad en el viaje del Papa aquí en Colombia. Fueron 4 meses de preparación para una visita de 6 u 8 horas. 18 años después de su visita, el legado de Juan Pablo II sigue latiendo en los corazones de los bumangueses. Significó para nosotros también un avivar nuestra fe en lo que es la Iglesia, un manifestarle también nuestra adhesión a la Iglesia y al Sumo Pontífice, porque pudimos encontrarnos todos. Por ser uno de los líderes más grandes e influyentes de los últimos tiempos, por permitir que la ciudad recibiera el mensaje de paz del directo sucesor de San Pedro, y por ser el símbolo vivo de la fe en Cristo, el Papa Juan Pablo II es nuestro visitante ilustre número 1. Y en el conteo de los 3 el deporte ocupa un lugar muy importante, teniendo en cuenta que de esta región del país han salido grandes glorias de disciplinas como el ciclismo, el atletismo, el patinaje y por supuesto el fútbol. El equipo del alma, el Atlético Bucaramanga, fue protagonista en 2004 de nuestra selección y fue uno de los capítulos seleccionados por ustedes para nuestro programa de hoy. Tocó el nene, al pirata. Sonoros triunfos y amargas derrotas han marcado los 56 años de vida del equipo del alma en el fútbol profesional colombiano. Jugadas congeladas en el tiempo y celebraciones que aún retumban en la memoria de la ferviente hinchada leoparda conforman los 3 momentos de gloria del Atlético Bucaramanga. A finales de la década de los 50, el fútbol colombiano era considerado como uno de los mejores del mundo. Nóminas de lujo eran el orgullo de equipos como Millonarios, Nacional o Junior. En esta élite también figuraba un equipo joven, vestido de amarillo y verde, el Atlético Bucaramanga. Cuando hay buenos jugadores, pues se puede armar un equipo. O sea, Bucaramanga no era el Real Madrid, pero era jugadores con muchas actitudes, con muchas capacidades que conllevaron a que el equipo se formara y llegara a un tercer lugar. Yo creo que fue un campeonato muy bien llevado, no solamente por Bucaramanga, sino por todo el país, donde Bucaramanga hizo ver que tenía un equipo de categoría. El Atlético fue protagonista indiscutido de los torneos. La legión extranjera encabezada por Roberto Llaniot, Américo Montanini, Hugo Escrimaglia y Ernesto Berto tenía socios perfectos en los colombianos Marcos Col, Choclo Martínez y el santanderiano Hermán Cuca Aceros. El resultado, 2 terceros puestos en 1958 y 1960. Yo lo que más he añorado es que la gente jugaba por amor y jugaba por respeto y sobre todo la gente disfrutaba. Yo creo que la gente ahora no va al estadio y disfruta, la gente sufre porque el equipo a veces no hace las cosas bien, porque el equipo busca solamente el resultado, porque la parte económica es la que influye en muchos aspectos, que los mismos arbitrajes a veces usted ha notado que no son como era antes. Pasaron 30 años para que el Atlético volviera a los lugares de privilegio. En 1990, de la mano del técnico vallecaucano Humberto Tucho Ortiz, los búcaros practicaron un fútbol simple, basado en la táctica más que en el espectáculo. Sin embargo, era un equipo que sí daba muchos resultados. Indudablemente a la hora de conseguir los marcadores, que es lo que importa en las tablas de posiciones, el equipo era muy efectivo. Me acuerdo muy bien una jugada que siempre era el pelotazo
para que Kiko Barrios le bajara el balón a Olaya y era casi seguro que iba a haber ahí anotación. Entonces, mediante ese sistema, Bucaramanga pues logró una campaña que, si se quiere, fue importante en puntos, pero de pronto futbolísticamente sí dejó dudas entre la gente. Por lograr que un pueblo se identificara con su equipo y por despertar las ilusiones de triunfo en sus jugadores y afición, el tercer lugar en los campeonatos del 58, 60 y 90 conforman el momento de gloria número 3. En 1994, los malos manejos directivos y la crisis económica acumulada en los últimos años derivaron en una pésima actuación del equipo en el torneo del 94, que estuvo colmado de derrotas. Al final del torneo, el equipo ocupó el último lugar y su castigo fue el peor: descender a la segunda división. Impotencia, la impotencia de la gente, la impotencia de los jugadores, la impotencia del cuerpo directivo, de los técnicos, porque se trabajaba, se buscaba hacer las cosas bien, pero no se dan los resultados. Es que hubo una desarticulación en el equipo. Después de tener una trayectoria grandiosa, empezaron a salir muchos jugadores de los llamados claves y el equipo quedó desmembrado completamente. Pero llegó 1995 y la suerte jugó a favor de los Leopardos. La DIMAYOR modificó el sistema y el calendario de los campeonatos colombianos y, para ajustarlos, estableció el torneo Adecuación, que en tan solo 6 meses le ofrecía al Bucaramanga la oportunidad de recuperar su categoría, hazaña que consiguió con creces. Sumó 50 puntos de 66 posibles, marcó 29 goles y solo recibió 5. Después de venir de tremendo fracaso, nos ponemos de acuerdo tanto jugadores como directivos. El mismo cuerpo de jugadores, reforzado por 2, 3 jugadores argentinos, más la llegada del profesor Hugo Gallego, y afortunadamente todo salió bien. Pero más que la estrella era precisamente el volver a la clase A, la clase primera del fútbol colombiano. Nuevamente se mueve la economía del fútbol. Estar en la B no significa ingresos ni para los jugadores, ni para el público, ni para pues absolutamente para nadie. Eso es algo que se gana con mucho esfuerzo, pero realmente el negocio importante está en la A. Por devolverle la fe a su hinchada y por marcar el inicio de la resurrección del Atlético en el torneo colombiano, el título del campeonato de la B en 1995 es nuestro momento de gloria número 2. En 1997, el técnico Carlos Mario Hoyos le imprimió una nueva sangre al Atlético Bucaramanga. Con una nómina basada en jugadores del torneo de la B y otros desechados por equipos grandes, conformó un equipo que fue protagonista del torneo al ganar un cupo para los cuadrangulares finales. Y era nosotros jugando, pensando en el partido, y el cuerpo técnico y los suplentes en Barranquilla con el radio en el oído, esperando que si nosotros hacíamos un gol, ellos hacían un gol. Los de afuera le están así claro avisando uno, faltan 2 minutos, faltan 3 minutos. Bucaramanga le dio, como se dice en el argot popular, sopa y seco al Junior allá en el estadio Romelio Martínez, que fue el partido, con una constelación de estrellas que tenía el equipo Junior. En la semifinal contra el Quindío, el Atlético ganó el primer juego en casa 2-1, y en Armenia, luego de 90 minutos con el marcador 1-0 en contra, logró empatarlo con una oportuna anotación del Fantasma Ballesteros, que le entregó el pase a la final contra el América y un cupo para la Copa Libertadores del 98. Era la mejor actuación del equipo del Alma en toda su historia. El que vio el partido diría que era que teníamos suerte para quedar campeones, pero independiente del partido habíamos hecho cosas muy importantes durante la campaña, es decir, no fue una sorpresa, sino fue algo muy parejo, fuimos muy regulares todo el año. Entonces llegó ese privilegio de anotar ese gol que salvó la situación, y uno de los señalamientos fue eso, así de ponerse a felicidad, y la gente triste en la ciudad de Armenia. Eso fue maravilloso. En la Libertadores del 98, el Atlético enfrentó en primera ronda al América de Cali, al Barcelona y Deportivo Quito de Ecuador. Clasificó tercero de su grupo y en la segunda fase fue eliminado por el Bolívar de La Paz. 8 partidos jugados, 2 ganados, 1 empatado y 5 perdidos fue el balance del Atlético en el torneo continental. Yo creo que fue importante porque empezaron a venir equipos de otros países, le da más realce al equipo, a la ciudad, ve canales que ya nombran a Bucaramanga. Se pasó por encima a equipos de una trayectoria y sobre todo de dinero, de los equipos grandes de Colombia en esa época. Bucaramanga hubiera podido hacer cosas importantes. Sin embargo, sí alcanzó a que se supiera en diferentes partes de América que existe una ciudad llamada Bucaramanga, que hay un equipo que representa esa ciudad y que eso trae turismo. Por ocupar el puesto más alto en el torneo colombiano en sus 56 años de vida,
y por representar el sentimiento de un pueblo ante todo un continente, el subcampeonato en el torneo del 97 y la participación en la Libertadores del 98 conforman el momento de gloria más importante en la historia del Atlético Bucaramanga. Hoy les estamos presentando el tercer especial de Aldea TV en 2005, con la recopilación de los mejores conteos de los 3 en 2004. Por eso, al regreso de comerciales les presentaremos un capítulo muy especial, uno de los favoritos de ustedes. El misterio en la aldea es el protagonista de las leyendas urbanas. Dieron origen al rumor. Le había vendido su alma al diablo. Cuando un personaje tiene mucho dinero, no falta quien va a decir pacto con el diablo. Y como... Porque tú no puedes hacerlo sola. Programa a tiempo y acude a todos los controles médicos. La mortalidad materna tiene toda nuestra atención. Exige a los servicios de salud información y atención. Derechos convertidos en hechos. Ministerio de Protección Social, Gobernación de Santander, Secretaría de Salud. Conozca cómo va Santander en serio. Conozca en 5 minutos cómo va Santander. De lunes a viernes a las 7:55 de la noche por el canal TRO, usted conocerá todo lo que fue hecho en Santander. Porque tú no puedes hacerlo sola. Programa a tiempo y acude a todos los controles médicos. La mortalidad materna tiene toda nuestra atención. Exige a los servicios de salud información y atención. Derechos convertidos en hechos. Ministerio de Protección Social, Gobernación de Santander, Secretaría de Salud. En la memoria oral de la aldea no solo están guardados los hechos históricos que dan el reconocimiento y las características a la raza de esta región, también hacen parte de su identidad cultural los mitos y las leyendas, aquellos que hablan de esos hechos misteriosos que se han tejido durante años a nuestro alrededor. En el programa de hoy, las leyendas urbanas cierran el conteo de los 3 primeros de la lista. El próximo sábado a las 9 de la noche por el canal TRO les presentaremos un nuevo especial, esta vez con lo mejor de las duras pruebas del diván y el talento local que nos enseña a cultivar el oído con pura música. Hasta entonces. Historias de fantasmas, tesoros perdidos, tiranos que querían dominar el planeta y demonios que llegan del más allá para asustar a los vivos, son transmitidas de generación en generación. Su valor radica en la riqueza de la tradición oral de nuestra cultura. Por eso, son consideradas las 3 leyendas urbanas más recordadas de Bucaramanga. En 1929, el ciudadano alemán Bernhard Wessel construyó en Bucaramanga una réplica de las residencias europeas. Columnas de diversos estilos se combinan con la belleza de sus pisos importados de Alemania. Lo que el señor Wessel ignoraba es que el poderío nazi ya se había infiltrado en las industrias europeas y su símbolo, así como la firma de su líder, estaban estampados en las baldosas de su casa. Estaba funcionando la 5ª columna que se infiltraba en todas las actividades industriales, como se ve, porque estos baldosines tienen unas insignias muy claras y acá cuando las importó el señor Wessel seguramente no se dio cuenta, pero una manera de ir llevando al subconsciente la insignia del nazismo que era la cruz gamada. Este secreto, que duró oculto durante más de 60 años, es solo uno de los misterios de la casa. En los años 80, la familia encargada de cuidarla escuchaba con frecuencia sonidos inexplicables y sentía presencias extrañas en las noches. Personas allegadas aquí a la Junta que eran espiritistas resolvieron hacer una sesión de espiritismo. Invocaron al espíritu y le dijeron: usted está perjudicando a una familia que está ganando pues honradamente su vida, no los deja trabajar, váyase de esta casa. Y el espíritu contestó: yo no me voy de esta casa. Yo me amaño mucho en esta casa porque yo viví en esta casa. Pero les prometo de que no me volverán a sentir. Hoy, el espíritu recorre los pasillos de la mansión Wessel, tal vez ignorando lo que ocultan las baldosas que oyen, pero no sienten sus pasos.
por reunir en un mismo lugar el más allá con el símbolo de la tiranía mundial. La mansión Wessel es nuestra leyenda urbana número 3. A mediados del siglo XIX, los indígenas eran utilizados en Bucaramanga como obreros en la recolección de oro. Cuenta la leyenda que un nativo escapó de la tiranía de sus patrones, pero les dejó una extraña maldición. Cuando encontrara un tesoro oculto al oriente de la ciudad, esta sería sepultada por el derrumbe de un cerro. Este lugar hoy se conoce como el Cerro de Morro Rico. El problema del diablo, que nunca concluía su obra, y de ahí la salvación de Bucaramanga, era que acababa con una barra de cera. Usted sabe cómo son los mitos, tienen que ser así, ¿no? Pero también es un mito que se origina en la parte oriental, ya fuera de la meseta, como en los extramuros de la ciudad, más bien hacia la parte rural, ¿no? Con el paso de los años, el imaginario popular fue agregando elementos a la historia. El indio se convirtió en el diablo y el tesoro en un toro de oro que cuando surja de su cautiverio hará que Morro Rico se desplome sobre Bucaramanga. Yo que lo he visto, que se desgaranó una tormenta en redondo haciendo sol y bajó la bondad y bajaba un toro amarillo que raboteaba. Era con ansia prenderlo, pero ¿quién se le metía? Porque yo sabía que era un toro de oro. Y como Colombia somos unos burros cargados de plata. Sí, cargados de pobreza. Sí, porque tiene todas las minas. Por conjugar la tradición oral con la realidad en torno a uno de los lugares más representativos de la ciudad, el tesoro oculto en el Cerro de Morro Rico ocupa el segundo lugar en nuestra lista. En 1857, don David Puyana Figueroa, comerciante de café y tabaco, compró en una sola tarde 17 predios para conformar una gran hacienda a la que llamó Cabecera del Llano. Desde su casa, divisaba sus dominios y a sus trabajadores. La espontánea riqueza de este hombre y el poder que tenía para decirles a sus obreros lo que hacían en el día, dieron origen al rumor. Le había vendido su alma al diablo. Cuando un personaje tiene mucho dinero, y no falta quien va a decir pacto con el diablo. Y como la base de esa sociedad es muy religiosa, muy mítica, pues ahí están los elementos. El resto lo hace el murmullo, el rumor, la repetidera, la cosa. El tiempo se encargó de explicar las dos leyendas surgidas en torno a don David. Su riqueza no se la dio el demonio, sino su astucia para los negocios. Y el poder para saber lo que hacían sus obreros a enormes distancias se lo debía a un catalejo que había comprado en Europa. Viví en la casa de ellos porque don Armando Puyana es padrino mío de bautizo. Mi papá toda la vida trabajó con Armando Puyana, pero jamás tuve ningún susto ni nada que dijera yo me levantaba a las 12 de la noche. Yo miraba a ver si de pronto me asustaban para creer en eso. Por el contrario, yo sí asustaba a la gente que llegaba allá a averiguar historias de la casa del diablo. Uno de los Puyana, David Puyana Figueroa, es un tipo lleno de energía, joven, de mundo, con contactos en el extranjero, contactos en Curazao, parte de su familia tiene contactos con judíos allá, y empieza a exportar lo que estaba en ese momento en boga de exportar, sombreros, tabaco. Sin embargo, la leyenda siguió creciendo. Cuentan que en su lecho de muerte, don David ideó la manera para burlar la deuda que tenía con el demonio, al disfrazar a un chivo con su ropa para que fuera este al que se llevara el diablo. Así don David murió en paz, y Satanás, al verse burlado, golpeó con fuerza una ventana de la casa que desde entonces no hay albañil que pueda arreglarla. No sé, pues los vigilantes y la gente, los viejos de antes que vivían ahí en la casa del diablo, tenían unas historias. A mí me contaban que veían llegar un jinete a caballo y que le echaba candela a los cascos del caballo y que salían unas serpientes de unos diámetros grandísimos. Sí, el mito puede morir, lo que uno no sabe es cuándo. Y hay mitos que se mantienen durante mucho tiempo y este ya nos da la sorpresa, ya entró en su segundo siglo y se mantiene. Por permanecer intacta a pesar del desarrollo urbanístico, por involucrar a una de las familias más representativas de la aldea y por seguir con vida en la tradición oral bumanguesa, la Casa del Diablo de don David Puyana Figueroa es la leyenda urbana número 1 de la ciudad.